Señoras y señores, Venezuela acaba de llevarse la medalla de oro, acaba de coronarse como campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en fútbol masculino. Una selección venezolana sub-20 compitiendo contra la sub-23 de México, evidentemente con algunos muchachos mexicanos por debajo de los 23 años, incluso algunos por debajo de los 20. Pero una selección vinotinto que se alza por tercera vez en la historia en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, quedando por encima de selecciones que han tenido un gran progreso futbolístico en los últimos años, como por ejemplo Panamá, que quedó tercera, la propia México, que queda subcampeona del torneo, que ya tenía 7 medallas doradas, máximo galardonado en el fútbol de selecciones centroamericanas y del Caribe, y por encima de selecciones como Colombia, que quedó cuarta por detrás de Panamá, perdiendo en penales el partido de la definición del bronce, y también otros países como Costa Rica, El Salvador, que habían participado también en este torneo, la propia selección de República Dominicana, entre otras. Espectacular el triunfo de Venezuela. Estoy muy contento, muchachos, porque podemos celebrar en este año 2026 que miren, han pasado cosas durísimas, entre esos, o cómo olvidar el tema del terremoto. Qué lindo poder celebrar un segundo campeonato en lo que va de año para Venezuela. Recordar que empezamos este 2026 ganando el Campeonato Mundial de Béisbol y ahora podemos ser por tercera vez campeones de esta cita centroamericana y del Caribe. Es una cuestión que levanta mucho la moral, considerando que en este equipo venezolano hay jugadores que están proyectados a ser parte del futuro de la Vinotinto, algunos de ellos ya convocados a selección mayor, aunque todavía no han tenido el protagonismo, evidentemente, porque están empezando sus carreras, el protagonismo que uno quisiera que tengan ya de una vez, ¿no? Porque uno ve el talento, uno ve la calidad de los jugadores y uno se pone ansioso por querer ver que entren a la cancha con la selección mayor y empiecen a destacar. Pero creo que eso tarde o temprano va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Y habrá que aprender de errores pasados con selecciones que quizás con mucho talento no se llevaron de la mejor manera, esos procesos formativos y no se trasladaron de la mejor forma a la mayor. Uno al ver a estos muchachos que vienen de ser protagonistas en un Mundial Sub-17, muchos de ellos básicamente este equipo que le gana a México esta final, jugó casi en su totalidad en el Mundial Sub-17 anterior, lo hizo de muy buena forma, empezó arrancando con victoria 3-0 sobre Inglaterra, después fue de más a menos, pero tuvo una muy buena participación en ese momento dirigidos por Vizcarrondo, y hoy de la mano del cuerpo técnico de Juan Domingo Tolizano, bastante criticado por sus formas, por la manera en cómo se venía desarrollando el proceso en los primeros instantes. Miren, logra demostrar que el equipo puede jugar bastante bien, que estos chicos tienen un talento tremendo y que se puede aprovechar para el futuro. Varios de estos jugadores primordiales en esa generación que estoy destacando, que pasó de ser sub-17 ahora a ser sub-20, que va a jugar el sudamericano próximo y que tiene capacidad de ganar un torneo sub-23 teniendo edad por debajo de los 20 años. Me parece increíble, increíble, me parece algo a destacar, y así como, insisto, uno hace señalamiento de forma crítica para que el fútbol venezolano mejore, uno tiene que aprender a destacar lo bueno. Y momentos como este, que no nos sobran, se tienen que celebrar. Estoy acá, mientras grabo, viendo la premiación, veo a los jugadores de la selección mexicana que hicieron un partido bastante bueno. En el trámite, para hacer un resumen corto, lo empezó ganando Venezuela al minuto 1, enseguida se va arriba la selección venezolana en los primeros minutos del partido. Luego Venezuela logra empatar, México logra empatar, y luego Venezuela recobra la ventaja con un gol de Diego Cloud. Y sobre el final del primer tiempo la selección mexicana empata nuevamente el partido. Es decir, Venezuela arriba, México empata, Venezuela arriba nuevamente, México empata de nuevo. Y después se fue al segundo tiempo el partido, llegaron los alargues, primer y segundo tiempo alargue. Y en la tanda de definiciones Venezuela patea muy bien los penales. Mira, ahí están entrando las medallas. Venezuela patea muy bien los penales, solo erra un jugador, de resto todos los chicos aciertan. Y se lució de manera impresionante el arquero venezolano Diego Ochoa, con 3 atajadas magníficas, increíble. Yo no recuerdo una actuación tan sólida de un portero y con esa capacidad de atajar penales como lo que demostró este joven talento Diego Ochoa. 3 penales atajó. Y el que logra marcar México
México creo que logra marcar 2, si no estoy mal. Bueno, uno de los que logra marcar la selección mexicana la toca el portero. La toca, a ver, 3 penales paró, sí, creo que marcaron 2 goles y uno la toca el portero. O sea, prácticamente estuvo a nada de parar 4 penales. Diego Ochoa, que por cierto, cosas de la vida, se enfrentó al Diego Ochoa mexicano, es decir, Diego Ochoa arquero venezolano contra pateador Diego Ochoa mexicano, que es el que falla el último penal para que Venezuela gane el partido. No quiero hacer este video muy desordenado. Quería más o menos hacer un resumen de cómo fue el trámite, ¿no? Para quienes no vieron el partido, no nos vamos a poner acá excesivamente tácticos, ni mucho menos. Vamos a hacer algunas consideraciones a algunos jugadores que considero van a aportarle mucho a este sueño vinotinto de alguna vez llegar a una Copa del Mundo. Miren qué lindo los muchachos recibiendo su medalla de oro, ¿ah? Pero quiero destacar que este logro de este seleccionado tiene mucho trabajo detrás. No solamente de este nuevo técnico, Juan Domingo Tolizano, sino, insisto, de esta generación que se formó con Osvaldo Vizcarrondo, que ahora es el técnico de la mayor. Estuvo Vizcarrondo acompañando, de hecho, a Tolizano en este torneo. Lo vimos en algunas fotografías acompañando al técnico de la sub-23, barra sub-20, en realidad, de la sub-20. Tiene mucho trabajo detrás esta selección, mucho. Un trabajo formativo interesante con respecto a estos jugadores. Pero además no jugaron todos los titulares. Recuerden que de esta generación, por ejemplo, es Jerwin Zulbarán, hoy en día haciendo vida en el fútbol austríaco. Se acaba de ir con el Salzburgo, está en la filial, ha sido comprado por ser uno de esos jóvenes talentos que representaba esta generación. Hay otros jugadores muy interesantes de este equipo, como Henry Díaz, que está proyectado a ser un mediocampista, si hace las cosas bien, un mediocampista que tenga su sello en la historia del fútbol venezolano, si hace sus cosas bien, si lo hace de manera disciplinada, si elige bien sus destinos. Y lo propio el defensor Maitán, lo propio, bueno, por ejemplo, no estuvo Román Davis en este torneo, al menos en este encuentro no estuvo un jugador como Román Davis, que está siendo pretendido por el Valencia. Es decir, hay talento, pero cómo olvidar que este equipo le dedica este triunfo a un amigo, a un compañero que lamentablemente no pudo disputar este torneo porque se nos ha ido al cielo. Jirben Berroterán, de forma muy temprana, muy dolorosa, por la cuestión sucedida en Venezuela recientemente, es decir, el terremoto en La Guaira, ¿no? El doblete sísmico que vivimos hace muy poquito se llevó la vida a un chico que ha debido disputar este torneo y debería estar colgándose la medalla de oro con estos muchachos. Es muy emotivo porque siempre lo tuvieron presente. Mientras se están coronando, mientras están recibiendo su medalla de oro, están allí en el podio como campeones de este torneo. En la cabeza de cada uno de estos muchachos está el nombre de Jimber Berroterán. Y lo han demostrado con mensajes, dedicando goles al cielo. Lo han demostrado con mucha entereza, mucha garra, mucha convicción, con pancartas también, con mensajes alusivos. Esto va también por ti, Jimber. Esto va por ti. Esto va por ti, y además sé que de alguna manera esa fuerza que viene del cielo muchas veces sirve para acompañar a héroes en gestas deportivas en momentos como este. Así que dentro de todo lo terrible que ha pasado recientemente, es muy simbólico y muy bonito que Venezuela pueda escuchar el himno nacional, que Venezuela tenga esta imagen de estos muchachos siendo campeones en un torneo de ciclo olímpico, representando a Venezuela, representando a su compañero Jimber Berroterán y colgándose la medalla de oro. Miren qué lindo, qué belleza, los muchachos sonrientes en plena celebración. Quiero nombrar el 11 titular, quiero nombrar los que estuvieron en banca. Lamento por allí si entre los titulares y los suplentes no sumo algún nombre que formó parte de este plantel que por allí quedó fuera, pero quiero reconocer al menos los nombres que tengo acá a la mano. Diego Ochoa, el arquero; Ricardo Rincones, que hizo un muy buen partido el día de hoy. Esto es uno de esos jóvenes talentos que venimos viendo ya hace un rato, ¿no? Marcos Maitán, capitán del equipo, evidentemente el mejor jugador de esta selección venezolana, que la verdad, bueno, entre Maitán y Henry Díaz se reparten esa estatua de mejor jugador. Pero
La verdad es que Maitán tiene cosas muy interesantes, lo veníamos viendo ya hace mucho tiempo. Por algo se habló en su momento que se podía ir al fútbol alemán, se está hablando de la posibilidad de que llegue al fútbol turco, al Trabzonspor, que es un equipo que ha peleado por estar arriba en la liga turca en los últimos años. Hay que ver dónde termina recalando el jugador Marcos Maitán, pero es un chamo con una proyección enorme, es bastante alto, tiene mucha técnica, tiene capacidad de jugar de central, pero si tiene que romper líneas lo va a hacer, si tiene que sacar la pelota por abajo lo va a hacer, tiene calidad técnica para incluso arrimarse, lo vimos el día de hoy, ofreciéndose para recibir pases a los costados como si fuera un lateral. Puede llegar de 9, tiene gol, lo hemos visto incluso haciendo goles de chilena en el área como si fuera básicamente un mega goleador cuando el tipo es central. Lo hemos visto en el sub-17 donde Venezuela ganó, creo que ese fue el partido de Venezuela, le ganó 3-0 para la medalla de bronce en el sudamericano sub-17. Maitán metió un gol de chilena, casi al borde del área. Tiene gol de cabeza y hoy despejó de todo. Hoy rompió juego por debajo, hoy se barrió y robó balones, hoy se anticipó. Hoy la verdad tuvo un partidazo muy sólido. Empezó muy mal este sudamericano, perdiendo un partido contra México-Venezuela porque en el primer encuentro Maitán se hace expulsar en los primeros minutos de encuentro y el equipo se quedó con uno menos todo ese partido contra México. Bueno, y cosas del destino, ¿no? Se vuelven a ver las caras Venezuela y México y al final, tras este empate en los 90 y en el alargue, tiene revancha la Vinotinto de Marcos Maitán y compañía y logran llevarse la medalla de oro. ¿Qué jugador el capitán Marcos Maitán? John Mancilla, que tuvo sus altas y bajas el día de hoy, pero la verdad es que yo no quisiera esta noche de celebración, lo menos que quiero, uno que vive puntualizando las cosas negativas y a mejorar que tienen los jugadores venezolanos, no puedo yo sentarme aquí hoy a señalar nada negativo de ninguno de estos muchachos, nada. O sea, ¿qué le vamos a pedir a el equipo que ha quedado campeón del torneo del cual estamos hablando el día de hoy? Nada, muchachos. Siempre hay un aspecto crítico que señalar, que mostrar, que evidenciar. Hoy no es el día. Hoy es el día para, insisto, tomarnos un café como campeones de algo en fútbol. Y sí, quizás por allí ustedes me están viendo y diciendo, mira, yo soy paraguayo, soy colombiano, soy chileno, soy peruano, y este triunfo que tú estás celebrando me parece una ridiculez. Pues no lo es, muchachos. Cuando uno está buscando el progreso en un área deportiva, en una disciplina, este tipo de cosas suman y mucho. Insisto, sobre todo desde lo moral. Ganar para Venezuela es muchas veces imposible en el fútbol. Hacerlo en un torneo donde está Colombia, donde está Panamá, donde está Costa Rica y de paso donde le ganas la final a México, que es potencia en inferiores en el continente americano en general, no me parece poca cosa. No me parece poca cosa. Insisto, estuvo Colombia en este torneo, Colombia que viene de muy buenas, mira, ahí están sacando la pancarta de Gimber, qué belleza. Colombia que estuvo... que ha tenido muy buena participación en torneos inferiores recientemente, queda cuarto en este torneo, estoy seguro que por allí quedaron algunos nombres fuera, pero quiero insistir que Venezuela también dejó nombres importantes fuera, que podrían ser parte de este proceso sin lugar a dudas, y talentos bastante interesantes, pero cuando les digo bastante interesantes, son bastante interesantes algunos talentos venezolanos que no estuvieron en este equipo, ¿ah? Para que se hagan una idea. Bueno, Sebastián Hernández, que de hecho hace el gol para vencer a Colombia en los últimos minutos en el partido de semifinal. Santos Torrealba, Jesús González, Diego Cloud, un proyecto de jugador 9 que me encanta, que me parece que es muy resolutivo. Hoy marca un gol muy bueno, llegando, ¿cómo lo hace un 9 de área? Pero además tiene la calidad para... Es un tipo que no se guarda nada a la hora de definir. Tipo define, tiene el arco entre ceja y ceja y tiene calidad técnica, tiene capacidad de salir del área, tiene capacidad de llegar y pisar bien, tiene capacidad de aguantar de espaldas si lo tiene que hacer, se sabe voltear, tiene buen remate, la pelota la coloca muy bien. Es un jugador muy interesante, tiene potencia, es rápido, es un jugador que a mí me gusta mucho, Diego Cloud. Está llamado a ser el 9 de estas categorías y por qué no en algún momento ojalá se convierta en un jugadorazo que pueda ser 9 de la Vinotinto de mayores. Luis Carrero, Ayrton Herrera y el genio de Henry Díaz, el dueño de la mitad de la cancha. Henry Díaz viene siendo, los que son venezolanos me entenderán, los que no son por ahí van a decir, estás loco, ¿qué estás diciendo? Quiero que se entienda bien mi comentario.
Si quieren entender un poquito quién es Henry Díaz como proyecto nación para Venezuela, desde el punto de vista futbolístico, viene siendo ese perfil de 5 que a Venezuela no le sobran, es básicamente la función que tendría un Pedri en España. No es Pedri, no estoy comparando a Henry Díaz con Pedri, pero juega a eso. Es tipo habilidoso, capaz de llevarse a 2 o 3 marcas, es bastante habilidoso, capaz de romper juegos si es necesario, es bastante chiquito, pero tiene potencia física. Creo que le falta, por allí tiene que trabajar mucho el tema desde la resistencia, tener 90 minutos sólidos porque se va desgastando, pero es potente. Él es un tipo que tiene recorrido, que tiene explosividad, que tiene gambeta, que tiene una extraordinaria visión de juego, tiene muy buen pase y si tiene gol, o sea, también tiene gol. Es un 5/8 que le puede aportar demasiado a la selección venezolana. Tiene potencia física desde el punto de vista que si tiene que plantarse en cancha como un tanquecito, a pesar que es un jugador bastante livianito, él te puede aguantar un balón, te puede sostener una pelota, te la puede esconder. Le falta es la potencia física desde la resistencia. Creo que es una cuestión que él va a trabajar. Venezuela hoy en día está tratando de buscar una consolidación de un cuerpo élite a nivel de preparación física con el profesor Ortega, el uruguayo, que fue preparador físico del Atlético de Madrid de Simeone durante 13, 14 años. Hoy en día está en la Vinotinto, es parte de este cuerpo técnico. Yo creo que gente de experiencia como él, Clever Xavier, el brasileño, y Osvaldo Vizcarrondo, de la mano de Juan Domingo Tolizano, tratando de hacer este proceso de transición de formativas a mayores, creo que Henry Díaz va a alcanzar el objetivo de prepararse mejor físicamente y sobre todo si termina yéndose a un club más importante, ¿no? Si logra salir de la Liga Fútbol. Ese fue el equipo titular, los que puso en cancha hoy Juan Domingo Tolizano. Creo que Tolizano pasa sin duda va de menos a más. Y no solo por el título, creo que este partido y el encuentro contra Colombia fueron partidos muy bien jugados, pero además quiero destacar el oficio. Esta selección venezolana, si bien hoy le hacen el primer gol por un mal retroceso, un jugador que trata de ayudar a marcar viniendo siendo un extremo ofensivo, jugador que retrocede, Venezuela termina pasando la pelota al atacante mexicano, una especie de error de oficio y concepto, quizás un poco de ansiedad después de tener la ventaja. Más allá de ese pequeño error, más allá de la pérdida de la marca de uno de los centrales en la jugada en la que México marca el 2-2, esos dos errores puntuales para mí no opacan todo el trabajo que Venezuela mostró contra Colombia y México desde el oficio. Que lo vimos con la Sub-17, que lo hemos visto en algunos momentos con la que ahora es la 20, que es este mismo equipo. Una selección que sabe manejar los hilos del encuentro bastante bien. Tú no sientes que esta selección esté siendo dominada a mansalva por el equipo rival. Le cuesta mucho a los rivales, primero sacarles la pelota por momentos, ¿no? Este equipo maneja muy bien el balón, triangula bastante bien, se conecta y se conoce de memoria, es contundente. Esto creo que es una cosa que ha venido mejorando esta selección, se mostró bien contundente en este evento. Es un equipo que se ha convertido en contundente, maneja los hilos del encuentro e incluso cuando suelta la pelota sabe que la está soltando con la necesidad de contragolpear, bien sea porque está cansado o porque tiene la determinación táctica de cederle la responsabilidad al rival para dar un golpe o un contragolpe letal que le salga a favor y que le favorezca, ¿no? Creo que esto es lo que más me gusta de esta selección, que es muy, muy inteligente. Y esto es parte del talento de los jugadores. Hay que darle la mano al técnico. Hay personas que por allí coincidían en que esto era un tema de que este equipo ganó pese al técnico. Yo creo que es imposible que tú ganes un torneo pese a tu técnico. Te puede ir más o menos mal, más o menos bien, pese a tu técnico, pero ganar ya un torneo por encima de selecciones como Colombia y México, que fueron los rivales que tuvo Venezuela, creo que eso no se gana por casualidad. Entonces, te puede gustar o no el estilo de Juan Domingo Tolizano, lo que mostró en cancha, pero para mí es evidente que esta selección mejoró a lo largo del torneo. O sea, fue de menos a más.
Y creo que eso hay que aplaudírselo, ¿no? Al cuerpo técnico. Cuando hay que criticar, se critica, muchachos, pero cuando hay que reconocer las cosas, se reconoce. Yo por eso, de alguna manera, quise tener un poco de paciencia con este cuerpo técnico, a ver qué podía mostrar al menos un torneo como este. Ya venía un muy mal Maurice Reveló, donde la verdad no mostró absolutamente nada. Venezuela tuvo bastantes errores en ese torneo, pero también hay que recordar que en esa competición amistosa, el Maurice Reveló, la selección venezolana no fue con un equipo sub-20, sub-19 y se enfrentó a equipos sub-23. Bueno, la tuvo bastante complicada en ese sentido, ¿no? Fíjense lo que lleva a la madurez a esta selección venezolana, que ahora puede ganar una medalla incluso contra un equipo sub-23 mexicano, porque bueno, se fue desarrollando con paciencia y mostró que el proyecto tenía, que podía conseguirse esta medalla, ¿no? En los Juegos Centroamericanos. Miren, suplentes: Erickson Lira, el portero suplente. Quiero nombrar también a Luigi Pagano, que entró bastante bien. Estuvo también en el banquillo Charlie Vegas, Wilder Vilches, Antoine Díaz, Juan Uribe, que entró, marcó un golazo de penal. Tiene una personalidad Juan Uribe, es un jugador que a mí me gusta mucho también. Es un delantero que tiene características muy interesantes, que lo hemos visto ser titular con esta generación y siempre ha rendido muy bien. Gustavo Lozano, Aquiles Zamora y Santiago Pita. Me encantó cómo entró el jugador número 19. La verdad es que yo no lo había visto mucho a Pita y mostró una calidad técnica tremenda. Creo que le falta un poco de pegada, pero se regateó a 3, 4, 5 jugadores mexicanos en una de esas, que casi termina en un golazo épico para definir. Pero no hizo falta, porque al final el equipo lo resolvió en lo que eternamente se había convertido en una maldición para Venezuela: los penales. Hoy Venezuela puede decir que puede ganar un torneo en la tanda de penales, y eso es importante. Este tipo de gestas, por muy pequeñas que sean, van forjando una mentalidad ganadora en una generación que uno necesita que aprenda a ganar, que uno necesita que vea para abajo y vea que tiene colgada una medalla que es dorada, que no es de plata, que no te lleva triste a la cama a pensar: ¿y si hubiera metido el penal o si lo hubiera pateado de esta forma? No, ganaste esa vaina, ganaste la medalla de oro, te vas como campeón a tu casa. En un torneo que quizás no es gigantesco, no es el torneo más impresionante y no es el mundial de mayores de fútbol, no es la Copa América, pero si usted quiere algún día empezar ganando algo importante, entiéndase Copa América, un mundial sub-20, que Venezuela, siempre lo digo, es una de las pocas selecciones sudamericanas que sabe lo que es una final FIFA de fútbol masculino, fútbol 11, junto Uruguay, Brasil y Argentina. Venezuela es la única selección del continente que ha llegado en cualquier categoría en fútbol 11 masculino a una final del mundo. Ese tipo de situaciones, ganar unos Juegos Centroamericanos del Caribe, después te llevan a pelear unos Juegos Panamericanos, después te llevan a pelear una instancia importante, un Sudamericano Sub-20, ganar un preolímpico, y a partir de allí creértela, tarde o temprano puedes aspirar a ganar cosas más grandes. Ojalá Venezuela, ojalá la vida me dé para ver cosas mucho más importantes que esta, pero creo que es muy, muy necesario que estos chicos le demuestren al país que en Venezuela hay talento para el fútbol. Yo he insistido muchísimo que hay que trabajar muchísimo, pero muchísimo, la mentalidad del futbolista venezolano para no repetir situaciones mediocres como las que hemos tenido que enfrentar recientemente, con declaraciones desafortunadas, jugadores que bajan la cabeza en momentos cumbre, que no saben matar deportivamente en los momentos indicados. Este tipo de situaciones rompen un poquito la esquina de la pared, después rompen un poquito más abajo y después un poquito más al centro, y la van agrietando hasta que finalmente se pueda dar un golpe que permita romper la pared de manera definitiva. Talento, claro. Dirección técnica, por supuesto. Mentalidad de titanio, también. Mentalidad para que no ocurra la venezolanada, para que no se te escape en los últimos minutos un partido. Hoy pasó, hoy Venezuela arrancó brutal, después se lo empatan, después sobre el final del primer tiempo, desafortunadamente, México vuelve a empatar el partido después que Venezuela había recobrado la ventaja. ¿Qué hizo Venezuela con eso? ¿Se echó para abajo? No. Venezuela logró zafar. Venezuela logró recuperarse de esa situación. Miren, por cierto, está de cumpleaños Juan Domingo Tolizano.
queda campeón en su primer torneo, digamos, oficial, queda campeón, miren, estrenando su proceso campeón el día de su cumpleaños de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Feliz cumpleaños, profe, feliz cumpleaños y felicitaciones, insisto, a usted y su cuerpo técnico. Insisto que hay que saber reconocer las cosas buenas cuando ocurren. Y bueno, Venezuela, que había empezado ganando con Carrero, que se lo habían empatado, que luego se va arriba con Diego Cloud, con un muy lindo gol, una jugada que inicia por izquierda y se termina por el medio. Después Venezuela, esa famosa, entre comillas, venezolanada, llega cerrando el primer tiempo y Venezuela dice, somos mucho más que un error defensivo en inicio de un tiempo o cierre de un tiempo. O cierre del partido. Tenemos que aprender a superar eso. Y hoy lo logra en la tanda de penales. Es más, México gana el sorteo, empieza pateando el penal. Dicen que el que patea primero gana. Pues el tipo del arco, Diego Ochoa, el muchachito, bueno, muchacho ya se graduó hoy, ¿no? De arquero adulto este muchacho. 3 penales paró. 3 penales. Qué locura. Yo no tengo antecedentes de portero venezolano parando 3 penales. Dándole la oportunidad a sus compañeros de errar uno, ¿no? Y aún así ganarlo. Qué felicidad, Venezuela. Qué felicidad. Los felicito a ustedes también, amigos venezolanos que están del otro lado. Y que sigamos avanzando, que sigamos creciendo. Y no perdamos, por favor, ese sentido crítico que es necesario para señalar las cosas negativas en el momento justo, en el momento indicado, pero con criterio, siempre con criterio. Pero por favor tampoco nos olvidemos de celebrar las cosas buenas que nos pasan, que insisto, en el fútbol no son demasiadas. Nos vemos próximamente en un cafecito. Campeones.